Sustancia, contenido y determinación. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Quiero disculparme por que apenas pude subir esto que es la materia de doctrina social de la Iglesia, pero bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Bueno, hay mucha gente que suele pensar que la doctrina social de la Iglesia se identifica con la doctrina de los papas del siglo XX sobre temas sociales y de economía. Pero no, esto es un sentido mucho más amplio. La doctrina social se refiere al mensaje social del Evangelio y a las enseñanzas y orientaciones de la Iglesia a lo largo de su historia en el campo social. O sea, la Iglesia siempre ha hablado del terreno social, del mensaje social del Evangelio. Sin embargo, hay una parte de la Iglesia que se hace más, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, se hace mayor hincapié en esta situación del mensaje social del Evangelio. Entonces, pero no tiene que ver solamente con el siglo XX y el siglo XXI, ahora que ya estamos viviendo, no. Tiene que ver con el mensaje social desde el Evangelio y las enseñanzas y orientaciones a lo largo de la historia de la misma en el campo social. Pero en un sentido más estricto, tradicionalmente se refiere a partir de un escrito que llevó a cabo León XIII en 1891. Ahorita vamos a conocer a León XIII, quién es León XIII, que se llama Rerum Novarum. Y bueno, y entonces desde Rerum Novarum en 1891 hasta Fratelli Tutti de Francisco, pasando por el Concilio Vaticano II con la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y el aporte de los pastores de toda la Iglesia, es que se conforma ya oficialmente el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, recapitulemos. La Iglesia siempre ha hablado de la parte social del Evangelio, la parte de la ayuda a la sociedad, la guía a la sociedad, siempre se ha hablado desde el Evangelio, pero más exclusivamente o más oficialmente, en el sentido más estricto de la palabra, la doctrina social de la Iglesia oficialmente se refiere desde que aparece el documento de Rerum Novarum de León XIII en 1891 hasta Fratelli Tutti en nuestros días. Pero también hay que hacer mucho hincapié, pasando por el Concilio Vaticano II, si en eclesiología veíamos que la Lumen Gentium es el escrito por excelencia para hablar de la Iglesia, en doctrina social cristiana o doctrina social de la Iglesia, vemos que es Gaudium et Spes, Gaudium et Spes, es decir, alegres y con esperanza, ¿sale? Entonces, vamos a ir viendo poco a poquito esta situación y vamos a ir viendo a lo largo del curso de qué tratan todos estos temas que se han hablado desde 1891 hasta la fecha, ¿sale? Muy bien. La doctrina social de la Iglesia nació por los problemas vinculados con la revolución industrial y la llamada cuestión social. Se amplió después a las relaciones norte-sur del mundo, al desarrollo de la ecología, a la guerra y a la paz. Hay que recordar que se empiezan a dar los conflictos de la Primera Guerra Mundial, después, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, después los conflictos entre Rusia, entre Estados Unidos, la guerra varias guerras que se dan, guerra del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera, la Guerra Fría, por supuesto, y se da un boom en el estudio de la ecología y cómo el hombre ha estado poco a poco haciendo cosas que van en contra de la ecología. Entonces, allí es donde nace la doctrina social de la Iglesia.
nace de los problemas vinculados a la revolución industrial, y hay que recordar que la revolución industrial se da ¿por qué? Por el elemento de las máquinas de motor, digo, de las máquinas de vapor, perdón, y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de cómo se ve al hombre, más que como ya la fuerza productora del trabajo, se le ve más bien como un esclavo del trabajo. Pero esto lo vamos a ver poco a poquito, no quiero adelantarme, pero sí necesito que ubiquen cuál es el nacimiento de la doctrina social oficialmente, ¿vale? Bien, desde las ciencias sociales, la doctrina social de la Iglesia extrae elementos de conocimiento de la realidad y de la palabra de Dios, criterios y orientaciones que se fundamentan en un concepto trascendente de la persona y de la sociedad. La doctrina social de la Iglesia se trata, en definitiva, de principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción, como nos lo dice la 80ª Adveniens en su número 4. La doctrina de la Iglesia busca iluminar y transformar la realidad según el proyecto del reino de Dios. Entonces, vamos a poner en nuestros apuntes esto que es muy, muy importante, porque será como que lo que mueva toda la doctrina social cristiana, la doctrina social de la Iglesia, y que será lo que nos vaya guiando poco a poco en nuestro caminar. A ver, la doctrina social de la Iglesia, según la 80ª Adveniens. La 80ª Adveniens es una encíclica y que pronto la vamos a ver. No quiero hacerlos más bolas con tantos nombres de tantas encíclicas, porque las vamos a ir viendo poco a poquito a lo largo de nuestras sesiones, de nuestras 8 sesiones que tenemos de doctrina social de la Iglesia. Ya ustedes me dirán si como taller de profesión de fe tendremos que hacerlo cada 8 días o si prefieren que lo dejemos así cada 15 días. Pero por lo mientras, 80ª Adveniens dice: la doctrina social de la Iglesia, en definitiva, se basa en principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción. Estos buscan iluminar y transformar la realidad, o sea, nuestra realidad, según el proyecto del reino de Dios. Por lo tanto, la Iglesia busca inspiración para eso en la Biblia. Hay que recordar que si es una parte de la teología esto, siempre se va a buscar desde la Biblia el fundamento, muy especialmente en el Evangelio de Jesús y en los padres de la Iglesia, como ya lo hemos visto en otras materias, como San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Agustín, etcétera, que tuvieron una permanente preocupación por la justicia y los pobres. Muy bien. ¿Cuáles son los principales documentos sociales de los papas? Bueno, vamos a ver cuáles son las encíclicas y para esto necesito que por favor ustedes vayan apuntando para que puedan ir viendo y que poco a poco vayamos solucionando este problema o esta cuestión, ¿vale? Muy bien, vámonos con ello. El primer documento social de los papas es la Rerum Novarum de León XIII. La Rerum Novarum es un documento muy importante de León XIII que, como lo dijimos, va a ser quien o el cual pues va a dar el inicio de toda la doctrina social de la Iglesia, ¿sale? Ahora, León XIII la publica el 15 de mayo de 1891. Voy a repetirlo nuevamente, 15 de mayo de 1891, ¿sale? Voy a darles un momentito de tiempo para que puedan escribirlo.
Muy bien. ¿Qué significa rerum novarum? De las cosas nuevas, de las cosas nuevas. Se los voy a escribir aquí en el chat. Rerum novarum. Rerum hace referencia a las cosas, y novarum de las cosas nuevas. ¿Ok? Rerum novarum. Muy bien. Hasta aquí dejamos a León XIII. Ahorita lo vamos a conocer en imagen para que lo vean todos ustedes. Muy bien. Después sigue otra encíclica que es también muy importante y es Quadragesimo Anno. Quadragesimo Anno. Quadragesimo Anno fue promulgada el 15 de mayo de 1931. 15 de mayo de 1931. La Quadragesimo Anno, habla sobre la restauración del orden social. La restauración del orden social. Y fue promulgada por Pío XI. Pío XI. Si se dan cuenta, Rerum Novarum fue publicada en 1891. Quadragesimo Anno fue publicada en 1931. Por lo tanto, el nombre Quadragesimo Anno significa al año 40 o el año 40. Es decir, a los 40 años de haberse publicado la Rerum Novarum, Pío XI elabora Quadragesimo Anno, que como ya les he dicho, es sobre la restauración del orden social, y ya vamos a ver de qué trata mucho más adelante porque vamos a ir viendo cada uno de estos temas, ¿sale? Muy bien. Después, 1963. 1963, Juan XXIII, que ya nos suena más a todos, Juan XXIII hace una encíclica, elabora una encíclica que se llama Pacem in Terris. Pacem in Terris, es decir, paz en la tierra. Pacem in Terris. Es la última de 8 encíclicas que Juan XXIII realizó y la publica el 11 de abril de 1963. Paz en la tierra, paz en la tierra. Habla precisamente sobre la paz entre todos los pueblos que han de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Pacem in Terris, de Juan XXIII, el 11 de abril de 1963. ¿Sale? Vamos ahora con otro de los puntos que es Populorum Progressio. Populorum Progressio. La publica Pablo VI, el 26 de marzo de 1967. 26 de marzo de 1967. Está dedicada a la cooperación entre los pueblos y al problema de los países en vías de desarrollo, es decir, a los países del tercer mundo, ¿sale? Es la quinta encíclica de 7 que hizo o que elaboró Pablo VI, ¿sale? Entonces, muy abusados con eso. Y por supuesto, Populorum Progressio significa el desarrollo de los pueblos. El desarrollo de los pueblos. 1967. Ahora, seguimos. Octagésima Adveniens.
Si ustedes se fijan, es publicada por Pablo VI también en 1971. 1971. Octagésima Advenience de Pablo VI es la celebración de los 80 años después de que salió la Rerum Novarum, Octagésima Advenience. O sea, 80, después de 80 años, ¿sale? Después de 80 años es lo que quiere decir esta cuestión. Y para que estemos al pendiente. Pablo VI la publica el 14 de mayo de 1971 y como les digo, 80 años después de la publicación de la Rerum Novarum en 1891, ¿sale? ¿Qué es lo que trata de hacer Pablo VI en ella? Ampliar todos los conceptos básicos de la doctrina social de la Iglesia. O sea, no hay otra cosa más que pensar que amplía más el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia en esta encíclica, Octagésima Advenience. Vale. Seguimos entonces. Ya muerto Pablo VI en 1981, 2 años después de tomar el pontificado, Juan Pablo II, que ya nos suena a todos por supuesto, realiza o elabora una de las encíclicas importantes de su pontificado. Todas en sí son muy importantes, pero una de las más importantes es Laborem Exercens. Laborem Exercens de Juan Pablo II. Él la publica en 1981, el 14 de septiembre de 1981, y se refiere al proceso de producción respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente, una causa primaria. O sea, no es el trabajo el que hace al hombre, sino es un conjunto de instrumentos de los que el hombre se vale para hacer el trabajo. La técnica no está, el hombre no está al servicio de la técnica, sino es la técnica la que está al servicio del hombre. Eso es lo que en Laborem Exercens dirá Juan Pablo II, palabras más, palabras menos, 14 de septiembre de 1981, y si se fijan, Laborem Exercens sale 1981, sale 90 años después de la Rerum Novarum, ¿sale? Muy bien. Luego sale otra de las encíclicas de Juan Pablo II y es la Sollicitudo Rei Socialis. Sollicitudo Rei Socialis. La Sollicitudo Rei Socialis sale el 30 o se publica el 30 de diciembre de 1987. Sollicitudo Rei Socialis el 30 de diciembre de 1987 y esta se publica con ocasión del 20 aniversario de la Populorum Progressio de Pablo VI, de 1967. ¿Sale? En ella la carta encíclica habla sobre la preocupación que siente la Iglesia, sobre todo por el momento histórico actual. Es decir, lo que ya se ha venido dando desde hace un tiempo determinado de las clases sociales, en donde hay más ricos cada vez más y hay más pobres que van haciéndose punto de preocupación para las sociedades civiles,
y que son importante atenderlas, porque si no esto va a seguir creciendo exponencialmente. Bueno, 87, 97, 7, 17, 33, 34 años después vemos que esto sigue siendo un problema muy, muy, muy fuerte, ¿sale? 30 de diciembre de 1987. Luego, tenemos la Centesimus Annus. La Centesimus Annus, como su nombre lo dice, es publicada en 1991, el 1 de septiembre de 1991. ¿Por qué se le llamó Centesimus Annus? Porque si se dan cuenta, 1991 con 1891 son los 100 años de la Rerum Novarum. Por eso de allí su nombre. Está dirigida a los obispos, a los sacerdotes, a las familias religiosas, a los fieles de la iglesia, y primordialmente, ¿qué es lo que toca o qué es lo que nos enseña? Nos enseña que para una buena ordenación de la empresa y de los sistemas económicos, ha de partirse de una recta concepción de la persona humana y de su relación y dependencia con Dios. De aquí la necesidad de ver la importancia que tiene el hombre en su globalidad al considerar la naturaleza y la finalidad de la empresa. O sea, no es la empresa la que tiene que poner al hombre a su servicio, volvemos a lo mismo, sino es el hombre el que tiene que aprovechar las herramientas que le dan las empresas para poder así crecer y realizar bien su trabajo. Esto es de lo que trata la Centesimus Annus de 1991. Acuérdense, 1 de mayo de 1991. Es importante que se saque el 1 de mayo de 1991 porque acuérdense que no es una fecha solo de México el Día del Trabajo, sino es una fecha internacional el Día del Trabajo, y por tanto Juan Pablo II se da la tarea de que Centesimus Annus salga ese día, el 1 de mayo de 1991. Vale, continuamos. La Caritas in Veritate. Caritas in Veritate ya es del tiempo de Benedicto XVI, ya para este momento ya había muerto Juan Pablo II, 2005, y en 2009 Caritas in Veritate es hecha por Benedicto XVI. Es publicada el 29 de junio del 2009. 29 de junio del 2009. Se trata de la tercera encíclica realizada por Benedicto XVI y aplica en sus en esta encíclica dos cosas importantes: el amor y la esperanza. Dios es amor y estamos salvados en la esperanza. Y lo aplica a los principales problemas sociales que existen en este momento. Entonces, el amor, dice Benedicto XVI, el amor es posible y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir en el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. A esto quisiera invitar con esta encíclica. O sea, eso es lo que quiere invitar Caritas in Veritate Benedicto XVI en el 2009. Recuerden, 2009, 29 de junio del 2009, la fiesta de San Pedro, la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Caritas in Veritate da a la luz, o sea, sale a la luz este hermoso documento de Benedicto XVI que tiene que ver con la cuestión social. Y luego vamos entonces ahora sí con los textos de Francisco. Laudato Si. Laudato Si. Laudato Si sale el 24 de mayo del 2015 y el Santo Padre Francisco habla sobre el cuidado de la casa. Ya habíamos dicho anteriormente que las encíclicas también se meten en el cuidado del hogar, de la casa. La Laudato Si es una encíclica en la que el Papa expone con fuerza la preocupación compartida sobre la degradación que sufre el medio ambiente, la casa común, nuestra madre y hermana, la tierra,
con la que compartimos la existencia, una tierra maltratada que clama y cuyos gemidos se unen a la de todos los maltratados de este mundo. Eso es de lo que habla la Laudato Si del 2015 y hay que recordar 24 de mayo del 2015. Les digo, no nos vamos a meter tanto ahorita a las encíclicas porque ya cada una tiene su momento específico para verlo, ¿sale? Luego vámonos con Amoris Laetitia. Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es otra encíclica del Papa Francisco y está publicada el 19 de marzo del 2018. 19 de marzo del 16, porque no, ahí está mal ese año. Es 2016. ¿Qué es lo que nos exhorta en esta? Esta no es una encíclica, esta es una exhortación pastoral. ¿Y qué es lo que nos invita a hacer el Papa? Nos hace una reflexión a partir de los textos bíblicos en donde trata el sufrimiento, el dolor, el mal, la violencia que corrompen la vida de familia y su íntima comunión con la vida y con el amor. Entonces también se vuelve una exhortación pastoral en la que se tratan temas sociales, ¿sale? Recuerden el año 2016, ahí está mal puesto, 2016, y él la saca el 19 de marzo, día de San José, del 2016. Por último, vamos a ver Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es otra de los escritos de Francisco. Es una encíclica y habla sobre la fraternidad y la amistad social. Esta está publicada el 3 de octubre del 2020 en Francisco. Es Francisco el que hace la elaboración de este documento tan importante y está firmada en Asís, y es una llamada al reconocimiento mutuo como hijos e hijas de Dios y por consiguiente a un emplazamiento urgente a la fraternidad y a la amistad social como medios de reconstrucción de un mundo herido. Entonces, vemos que muchas de ellas van cambiando los temas, pero todo habla sobre la sociedad, sobre el punto de vista de ver nuestra sociedad y cómo ésta se está dañando poco a poco por la violencia que se genera tanto con la ecología como con la fraternidad social, etc., etc., etc. Les digo, ya iremos viendo poco a poco estos escritos, tanto exhortaciones pastorales como encíclicas, que son muy importantes para armar la doctrina social de la Iglesia. Finalmente, hay que mencionar que en el 2004 el Pontificio Consejo de Justicia y Paz publicó el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Que es importante que todos los que estudiamos este tratado, esta doctrina social de la Iglesia, lo tengamos por allí. Ya lo venden en las librerías, lo podemos extraer de internet, ¿no? Ponemos compendio de la doctrina social de la Iglesia, PDF gratis, descarga, y lo podemos tener en nuestros libros digitales, de modo que podamos tener en cuenta de lo que trata este compendio de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien. ¿Cómo surge la doctrina social de la Iglesia? Bueno, pues entonces aquí vamos a hacer una pausa y regresamos para saber cómo surge la doctrina social de la Iglesia. Vayan a descansar, tomen un periodo para poder descansar y en un momentito, en 5 minutos, nos vemos. Bueno, volvemos entonces. Estábamos viendo entonces que cuáles son los principales documentos sociales de los papas y cuáles eran estas encíclicas y exhortaciones apostólicas, y entonces cómo surge la doctrina social de la Iglesia. Surge la doctrina social de la Iglesia, como ya lo hemos dicho, con León XIII y su encíclica Rerum Novarum.
¿Y por qué se le llama doctrina? Porque tiene valores y principios y valores que permanecen para siempre y que defiende la iglesia como verdaderos y como propios de la iglesia y como propios de la humanidad. Y lo único que va cambiando son las realidades a las que se va enfrentando esta doctrina social de la iglesia. En un primer momento fue el capitalismo, en otro primer momento fue el consumismo. Ahora podemos decir que es también el respeto por la cultura de los pueblos originarios, etcétera. Y entonces lo que va cambiando son las realidades, pero los principios y los valores como doctrina siempre van a permanecer. Ya más adelante vamos a ver cuáles son estos principios y cuáles son estos valores. Ahorita si se preguntan y me preguntan a mí cuáles son esos principios y valores, no quisiera adelantarme porque lo vamos a ver en un momento determinado, ¿sale? Muy bien. La doctrina social de la iglesia es una teología con directrices de acción. Es decir, propone una reflexión sobre el designio de Dios acerca de las cosas humanas, no propone soluciones técnicas, es decir, no se va a meter en que con el partido fulanito, con el partido merenganito, aunque el partido merenganito diga que es cristiano, no se va a meter en esos aspectos. Lo que le interesa a la iglesia es propiciar reflexión acerca o desde la doctrina social de la iglesia, es decir, desde la Biblia, desde el magisterio y desde la tradición, ¿sale? Denuncia a manera de los profetas las situaciones injustas que se dan en contra de trabajadores, en contra de personas que con su trabajo pueden pues darle algo importante a la sociedad. Anuncia también o denuncia el pecado, ¿no? O sea, también los patrones pueden caer en una etapa de pecado y entonces esto es lo que también denuncia la iglesia. También denuncia, o más bien anuncia principios de reflexión y criterios de juicio a la luz del evangelio. O sea, todo lo que va a hacer no es política, sino es decir, esto es lo que dice el evangelio y esto es lo que se tiene que hacer. Cuidado con no apreciar la riqueza del evangelio porque entonces estamos haciendo mal las cosas. Y entonces es cuando esto se da desde esta profunda reflexión, se da una guía para poder seguir la línea del proyecto de Dios y tener las directrices adecuadas para actuar de acuerdo a lo que Dios nos pide a través de su palabra, que es Jesús. Entonces, mucho ojo con esto. Sale. Cuando llega el Concilio Vaticano II, la doctrina del concilio se vuelve un poco más una teología y un modelo distinto de iglesia, con un método de análisis deductivo. Va de las cosas más particulares a las cosas más generales, ¿no? O sea, después del Concilio Vaticano II ve las cosas que están sucediendo en la realidad social concreta y entonces va a los principios básicos de la doctrina social cristiana y es entonces desde allí desde donde se mueve para decir estas cosas están mal, estas cosas están bien, mucho ojo con ello, proponemos estos criterios de acción porque si no, otra vez volvemos exactamente a lo mismo, a querer imponer las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios. Bien, una de las primeras cosas que aparecen en 1800 es el capitalismo, que junto con la revolución industrial causan mucho desarrollo a la sociedad, pero también causan muchos problemas específicos a las sociedades de este momento. El capitalismo es producto de una serie de cosas que suceden en cuanto al trabajo se refiere. Es que la revolución industrial se da por la máquina de vapor, ¿sale? Cuando el hombre empieza a hacer uso de la máquina de vapor, ya se le abre todo un horizonte en el que lo más importante son las máquinas más que los hombres. Las máquinas vienen a sustituir el mundo del hombre y entonces empiezan a desarrollarse ciertos cambios en la cultura social que van permitiendo a unos beneficiarse de las cosas, pero a otros tratar pésimamente a los artesanos,
a la gente que producía para ese momento, a la gente que era parte de la empresa y que pues no le hacen caso porque pues ya están las máquinas, ¿no? Entonces, la revolución industrial sí trajo muchos beneficios al mundo, pero también lo cierto es que reducía la labor del hombre a modo de que era una producción más rápida a través de las máquinas y que se producía a gran escala, más eficientemente y con mucho menor costo. Pero bueno, quiero expresarles a ustedes cuáles son las características del capitalismo. Las características del capitalismo son las siguientes. Cuando ustedes oigan hablar de capitalismo, tenemos características muy concretas. La primera característica es los patrones se vuelven una clase dominante. Al tener ellos la oportunidad de tener en sus fábricas las máquinas, entonces explotan al trabajador y se vuelven una clase dominante, una clase que se vuelve cada vez más rica, más rica, más rica, más rica, y el trabajador que se va volviendo más pobre, más pobre, más pobre, porque, porque no ven por él, porque no lo tratan como persona humana. Dos, mentalidad de ganancia egoísta y ambición desmedida. Como el trabajo se puede hacer muchísimo más fácil y más rápido que como antes se hacía a través de la mano artesanal del hombre, pues entonces este cuate, el patrón o los patrones, no les importa ya el pagarle bien al obrero, porque pues él lo puede hacer con máquinas que a las máquinas no les va a pagar y entonces ya no se valora el trabajo del hombre. 3, el trabajo ya no se ve como un oficio, como algo sagrado, sino entonces se ve como una mercancía. Y al tener una mercancía, la compras más barato, lo más barato posible que te pueda salir. A mayor ingreso, tú lo que menos quieres gastar es en egresos. Y entonces esta cuestión es muy importante porque el trabajo se vuelve una mercancía. Ya no se ve el trabajo como una obra de Dios, como un regalo o como un don para el hombre para poder salir adelante, sino por todo lo contrario. El trabajo se vuelve una mercancía. ¿Y por qué? Porque se compra más barato que el trabajo de un hombre, que el trabajo artesanal de un hombre. 4, los trabajadores se empiezan a ver como unas máquinas. Si la máquina hace lo que hace en menos tiempo, pues entonces vamos a exigirle al trabajador que también haga exactamente lo mismo que la máquina hace, porque ya estuvo suave de que estemos pagando tanto dinero para que el trabajador no haga las cosas como se deben. Entonces, los trabajadores se vuelven máquinas, vistas como máquinas. Hay también cosas, horarios terribles de trabajo, de sol a sol. Entraban desde muy temprano y salían hasta muy tarde, jornadas de 14 a 16 horas que se vuelven netamente inhumanas. 6, hay hambre y hay miseria. La riqueza se queda solamente en unos cuantos y todos los demás tienen que padecerla, tienen que sufrirla y entonces por lo tanto empieza a haber hambre y miseria. Mucho ojo con esto. 7, hay pocos enriquecidos, como ya lo decíamos, y hay un hambre brutal. El capitalismo y la revolución industrial trajo a este mundo precisamente un hambre brutal, un hambre en la que no era posible ni siquiera dar lo más necesario o lo más básico a aquellos que trabajaban y por supuesto pues a sus familias. 8, aparecen los sindicatos, pero no como ahora los conocemos, sino como un sindicato que se mueve entre la oscuridad y solamente se mueve clandestinamente. Empiezan a hacer sesiones, empiezan a tratar de ver cómo pueden solucionar esta cuestión de el trato que se les da a los trabajadores, pero no son reconocidos por los patrones estas uniones de los trabajadores que se les va a llamar después sindicatos. Bien, ¿qué hace la iglesia en contra de esto? La iglesia no se queda callada. La iglesia empieza a desarrollar
varias cuestiones que son importantes de resaltar. Bien, entonces la iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Pues hay un obispo alemán, Ketteler, que era arzobispo de Maguncia en Alemania, y entonces fue de los primeros que empezó como a notar este problema que existía entre la gente de que no, nadie los defendía, y entonces él alza la voz desde el púlpito de la Catedral de Maguncia y dice la siguiente frase: la falsa teoría del derecho absoluto de propiedad es un crimen porque llama justicia al robo organizado. Del falso derecho de propiedad ha nacido la falsa teoría del consumismo. Lo que pasa es que hay que recordar que en el manifiesto comunista dice que hay que luchar por que hay que obviamente hacer una lucha a favor de las clases sociales más pobres. Y entonces el manifiesto comunista propone todo lo contrario a lo que propone el capitalismo. Es decir, si el capitalismo, los patrones se hacen ricos, el manifiesto comunista dice hay que quitarle todo lo que tienen los patrones y dárselo a los más pobres. Entonces, este obispo Ketteler, pues obviamente hace suyas estas expresiones y dice, ni este polo ni este polo está bien realizado. O sea, hay que defender la propiedad privada de cada una de las personas, pero sin agraviar a los otros, ¿no? Bueno, y entonces tal vez es el de 1848, la primera constancia que se tiene de que un obispo ya empieza a meter las manos por la cuestión social. Y entonces, ya como respuesta oficial, la iglesia, este es León XIII, como se los mencionaba yo, que tarde o temprano lo íbamos a conocer, la iglesia pues propone a través de la persona de León XIII la Rerum Novarum sobre las cosas nuevas. El 15 de mayo de 1881 se publica la famosa encíclica Rerum Novarum de León XIII, que tiene un profundo impacto en el mundo católico, ¿no? En ella, ¿qué se denunciaba? Cómo un número muy pequeño de opulentos y excesivamente ricos había impuesto sobre la multitud de los proletarios un yugo casi de esclavos. El Papa aquí recoge y hace suyo los pensamientos y la experiencia, el pensamiento y la experiencia de casi 50 años de los católicos sociales, distanciándose al mismo tiempo tanto del capitalismo como del marxismo, que era lo que estábamos diciendo hace un momentito, ¿no? Entonces, conozcan a León XIII y él es el hacedor, el elaborador de la Rerum Novarum. Muy bien. 40º anno. Decíamos en la introducción de este video que 40 años después de la Rerum Novarum, ya habiendo muerto León XIII, Pío XI en 1931 tiene la efusión del Espíritu Santo y entonces escribe sobre los 40, después de los 40 años de la Rerum Novarum, escribe también algo de similar impacto para el mundo católico, y es en donde dice, la iglesia, que en un primer momento se consideraba perdida la clase obrera, volvió a ser factor de avanzada y de esperanza para el mundo del trabajo. O sea, en esta 40º año, Pío XI le apuesta todo a la clase obrera y vuelve a ser un factor, vuelve a poner la centralidad de la clase obrera enfrente de todas las cosas, y dice, gracias a la clase obrera tenemos nosotros la esperanza de un nuevo mundo de trabajo. Bien, ya hablábamos del manifiesto comunista y ahora vamos a ver un poquito sobre el marxismo y la lucha de clases. Este que tenemos aquí en nuestra pantalla es Carlos Marx, que yo creo que muchos sabrán de ubicar. Mientras los obreros luchaban por los contratos colectivos de trabajo, por la jornada de 8 horas, por un salario mínimo obligatorio, etcétera, también surgía una vigorosa corriente de pensamiento y de acción en favor de una sociedad más justa. Se cuestionaba la sociedad liberal capitalista y se proponía en su reemplazo una sociedad socialista, conjugando la lucha sindical y política. Surgen diversas corrientes socialistas, unas reformistas que perseguían cambios democráticos y otras revolucionarias que seguían el cambio a través de un partido internacional y por medio de una revolución violenta. En definitiva,
Quienes capitalizan todos estos intentos de socialismo fueron el filósofo y economista alemán Carlos Marx y su movimiento, partiendo de su libro básico, El Capital. Si alguno tiene la oportunidad de leer El Capital, pues yo se los recomiendo que lo hagan, ¿no? O sea, porque allí vamos a entender toda esta visión que tenía Carlos Marx al respecto pues de esta situación que se va planteando poco a poco y en la que pues va haciendo que las masas se vayan moviendo poco a poco para que puedan salir adelante, y es a través precisamente de quitarles a los más ricos lo que tienen y ponerles a los más pobres y devolverles a los más pobres lo que no tienen, ¿vale? Entonces, abusados con ello, se los dejo ahí de tarea por si alguien tiene la necesidad o el gusto por leerlo. Sería de tipo maravilloso que lo pudieran, que le pudieran echar un ojito, ¿no? Bien. Entonces, producto también de esto del capital, hay una pareja, entre ellos Carlos Marx y otro que se llama Federico Engels, que buscan la lucha de clases, la lucha de clases. Entonces, vamos a leer lo que dice la diapositiva, por favor. Si me siguen, les voy a agradecer muchísimo. Dice, a comienzos de 1848, acuérdense que en 1848 también el obispo Ketteler fue cuando pronunció desde el púlpito de su parroquia, de su catedral, perdón, esta frase, y veamos por qué la dice, porque en ese momento estaba esta cuestión de la invocación de la lucha de clases. Entonces dice, surgió el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels, que proclamaba: proletarios de todo el mundo, únanse, no tienen otra cosa que perder sino sus propias cadenas. En el manifiesto se subrayaban 3 puntos claves: la lucha de clases como motor de la historia en el partido, revolucionario único como movimiento de trabajadores, y el internacionalismo obrero, ¿no? Fueron justamente los partidarios de la revolución violenta los que llevaron a cabo las ideas de Marx y concretaron un nuevo modelo de sociedad. Bueno, esto se ve reflejado en la figura de un ruso que se llama Vladimir Lenin, y Vladimir Lenin, pues creó en Rusia en 1917 la primera república socialista, ¿no? Acompañado también de su fiel camarada José Stalin, y es entonces que esta república socialista se impone violentamente, y pues se ve el inicio de un gobierno único que pronto se volvió una dictadura con José Stalin, y por supuesto completamente antirreligioso, fundado en el odio a las clases y la hegemonía absoluta del Estado, o sea, el poder completo del Estado, ¿no? Bueno, ahora ya que vimos un poquito de historia, vamos a ver entonces la cuestión de la teología moral y la doctrina social de la Iglesia. Muy bien, entonces la doctrina social de la Iglesia y la teología moral. Vamos a ver qué las une a las dos y por qué son tan importantes para la cuestión esta que estamos viendo, la doctrina social cristiana. Bueno, la doctrina social de la Iglesia es una parte de la teología moral. El Papa Juan Pablo II dijo claramente en la carta Solicitudo Rei Socialis la preocupación social en 1987, que ya la habíamos visto con anterioridad, que la enseñanza y la difusión de esta doctrina forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, y en la Centésimos Annus, a los 100 años de la Rerum Novarum en 1991, que también es parte del pontificado de Juan Pablo II, aclaró de manera definitiva que ella no es una materia optativa, sino que forma parte de la teología moral, ¿sale? Entonces, abusados. En la Solicitudo Rei Socialis, Juan Pablo II dice que es una forma parte esta doctrina de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y en Centésimos Annus
Dice, no es una materia optativa, no es una materia que quiera o no quiera tomarse, sino que en definitiva se forma parte de la teología moral. Se necesita ver. Entonces nosotros por eso los que estamos estudiando teología moral los lunes, tenemos que ver doctrina social de la iglesia los viernes, ¿sale? Muy bien. Ética social. ¿Se trata de moral o ética social? La moral cristiana es la que nos dice cómo se debe actuar según las circunstancias en que se vive. A diferencia de la moral personal, la moral social se propone la reflexión crítica sobre las estructuras sociales existentes y la acción colectiva encaminada a la reforma o al cambio de estas estructuras, siempre teniendo en cuenta que la moral cristiana busca, antes que nada, el cambio del corazón y de la mentalidad. La doctrina social de la iglesia nunca puede ser una tercera vía, ¿no? No es una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo, o sea, no es una opción entre el capitalismo y el comunismo. Y en el plano político no pertenece al centro entre la derecha y la izquierda, no. O sea, tampoco es una ideología, más bien pertenece al ámbito de la teología, que es un discurso sobre Dios y sobre el proyecto de Dios para la humanidad. Por lo tanto, no incluye tan solo el magisterio de los pastores, sino también el aporte de los teólogos y de las comunidades cristianas que están viviendo, ¿sale? Hay una reunión de CELAM en el 1900, si no mal recuerdo, 1990, principios de 1990, finales del 80, principios de los 90, ahorita la verdad es que no me acuerdo. Fue en Puebla, la CELAM, y entonces en la CELAM de Puebla, con presencia de Juan Pablo II, se dice esto acerca de la doctrina social de la Iglesia. No existe ningún modelo concreto de sociedad o programa político que como cristianos debamos aceptar todos en nombre de nuestra fe, por más que se autocalifique como cristiano. Más allá de los siglos, han sostenido la existencia de un reino espiritual separado y distinto de los asuntos humanos, aunque relacionado con ellos. Nosotros creemos que el reino de Dios se realiza ya en la historia, que es uno solo y no puede quedar limitado a los pequeños espacios, el individuo y la familia, sino que se debe de llegar a transformar la sociedad entera. Los obispos latinoamericanos en Puebla afirmamos, la iglesia critica a quienes tienden a reducir el espacio de la fe a la vida personal o familiar, excluyendo el orden profesional, económico, social y político. Entonces, ahí ya se habla de un laicismo frente a un Estado laico. El Estado laico se entiende como un Estado en el que todas las religiones caben, en el que todas las religiones pueden hablar y dialogar entre sí, y un Estado laicista es el que nos quieren imponer en estas últimas fechas, en donde Iglesia y Estado están completamente separados, y esto no puede ser así. Dice el documento de Puebla, los obispos y el Papa Juan Pablo II. Quien haga esto está claramente reduciendo el espacio de la fe a la vida personal y familiar. No se puede reducir a la vida familiar y personal el estado de la fe. Hay que ir en favor del orden profesional, económico, social y político. Nuestros pastores se están volviendo unos pastores flojos, unos pastores sumisos, en los que por no entrar en problemas con el gobierno, no han respondido a todas estas dinámicas terribles que se han presentado en los últimos años. Pongamos en la pandemia o pensemos en la pandemia. ¿Qué obispo católico en este momento hizo alguna declaración en favor de todos los muertos que incluían católicos, protestantes y otras cosas más en contra del gobierno de este pelele que tenemos como presidente? Ninguno, ni siquiera el cardenal de México. ¿Por qué? Porque han reducido la fe a un estado laicista. Y esto es lo que tenemos que luchar en favor de un estado laico, un estado que escucha a la religión, porque los hombres somos alma, cuerpo y espíritu, y tenemos que, pues obviamente, levantar la voz cuando se está ofendiendo a la creación de Dios y a la criatura de Dios. Hace unos días el estúpido de Noroña, el estúpido de Gerardo Fernández Noroña decía,
aquí en este recinto no se puede hablar de religión. Estupidez tan grande que dijo este tipo, ¿no? Porque todos los lugares están llenos de personas católicas, protestantes, que no profesan ninguna religión, y todos debemos de convivir, y no se llama tolerancia, se llama diálogo, diálogo que, según lo dicho por los obispos de Puebla, tiene que llegar a buscar un orden profesional, económico, social y político en el que todas las voces quepan y que nadie se quede excluido. Y pareciera que la forma de hacer exclusión hoy es excluir a la Iglesia Católica de los niveles políticos, sociales, económicos, profesionales, de toda la vida social, civil. Señoras y señores, no es posible esto. Hay que ir haciendo conciencia a nuestros niños de catecismo que no es un estado laicista, es un estado laico en el que se respetan todas y cada una de las confesiones públicas o privadas de las familias y de las personas, pero que todas caben y que todas tienen derecho a hablar. ¿Por qué? Porque sus allegados, sus adeptos, son hombres espirituales y corporales que necesitan ser guiados por la verdad de la doctrina social, en nuestro caso de la Iglesia, o por la ética universal de todas esas pensamientos filosóficos que hasta este momento se mueven. No nos metemos en política, no nos metemos en otras cosas, sino que nos metemos en la vida pública del hombre, que nos interesa porque es nuestro adepto, porque es el hijo de la Iglesia, y porque el hijo de la Iglesia no puede estar confrontándose con lo que dice un Estado laicista y con lo que dice una Iglesia que se basa en la revelación de Dios nuestro Señor. ¿La doctrina social de la Iglesia vale para todos los cristianos? La doctrina social de la Iglesia está dirigida a todos los cristianos porque es un elemento integrante de la misión profética de toda la Iglesia. La misma, la doctrina social de la Iglesia, ha de impregnar toda la pastoral de la Iglesia, toda pastoral de la Iglesia, y llevar a la acción, es decir, a la transformación de la sociedad. No podemos quedarnos nosotros, grupito de liturgia, solamente con el grupito de liturgia. El grupito de liturgia tiene que incidir social y transformar política, económica y socialmente a toda la comunidad de la Iglesia Católica que se establece en una colonia específica o en una parroquia específica. El proyecto de Dios es una sociedad justa, solidaria y fraterna. Y fíjense, de repente las de liturgia, los meses y todas estas cosas que existen en la Iglesia, cosas raras que existen en la Iglesia, hacen sus grupitos elitistas, que si la catequista, que yo soy la catequista fulanita de tal y tú no estás apta para dar la catequesis. Eso es una estupidez, eso es un bodrio. ¿Por qué? Porque nadie se puede hacer responsable y nadie puede estar reduciendo la doctrina de Dios a sus intereses personales. Todo el mundo, así por más pendejo que sea, perdón la palabra, pero todo el mundo, por más pendejo que sea, tiene el derecho y la obligación de ejercer su catolicismo en medio de los niños. Ahora bien, si tú eres la más fregona de todas las mujeres y tú eres la más chingona de todas las catequistas, pues bendito sea Dios. Pero así como tú eres chingona en una cosa, vas a ser un bodrio en otra cosa. Si tú te quieres meter en doctrina social de la Iglesia, entonces debes de transformar tu sociedad y no hacer tus grupitos elitistas de que, ay, sí, nosotros sí somos los catequistas de la parroquia. Estas señoras no son los grupitos de catequistas de la parroquia. Esta señora, ¿por qué todos los años se va con el mismo grupito de catecismo? Eso es una estupidez y me da coraje. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la Iglesia Católica y eso es ir en contra de la doctrina social cristiana. Ya sí, es que yo puedo tocar el Santísimo Sacramento porque soy ministro extraordinario de la Comunión Eucarística y nos viene valiendo madres que tú seas el ministro extraordinario de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque todos somos bautizados y todos tenemos esa gracia de poder volvernos en un momento determinado ministros extraordinarios de la Eucaristía. No porque tengas tus benditas credenciales, no porque seas amiga de la obispa o del obispo o de la chiflada madre quien sea,
vas a ser lo más importante para la iglesia. No, todos somos iguales en la iglesia. Somos miembros de la iglesia, miembros, hijos de Dios, cristianos católicos universales. No es más porque tú tengas un título de catequista y no es menos porque la otra no sepa dar catequesis. Perdón por decir tanta grosería, pero este tema me apasiona a mí mucho. Y no podemos estar diciendo que somos los non plus ultra de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces ya eso ya no es iglesia. Eso ya es una pantomima. Eso ya es una porquería, por decirlo en palabras tan tranquilas, es una mierda de iglesia eso. Que porque el padre se fue a Roma, que porque ya llegó otro padre que es muchísimo mejor que el padre fulanito de tal. ¿Y eso qué? Todos somos cristianos y todos tenemos la forma de actuar de diferente manera. No podemos compararnos unos con otros porque todos somos parte de esa iglesia que transforma. Si el padre es más pendejo que el anterior padre, pues ese padre con su pendejismo va a aportar una transformación a la iglesia universal. Si la monja es muchísimo mejor que la superiora que estaba antes, pues esa monja va a aportar muchísimo, muchísimo bien a la iglesia. ¿Cómo no lo sabes? Pero tú respétala porque somos miembros de una iglesia. Ahí estamos de hipócritas cantando juntos como hermanos miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor y entre nosotros, entre nuestros grupos, lo primero que hay son esas benditas y mugrosas envidias que no nos llevan a nada, sino simplemente a estar dividiendo el cuerpo de Cristo. La teología de la liberación ha sido de gran ayuda para la doctrina social cristiana, descubriendo sus fundamentos bíblicos y a la vez apuntará a un enfoque liberador, es decir, a los cambios estructurales de la sociedad, denunciando lo que el Papa Juan Pablo II llama mecanismos perversos o estructuras de pecado. Abusados porque nuestros grupos, nuestros grupitos famosos de iglesia pueden caer en estructuras de pecado. Ay, a esa no la vamos a aceptar porque no nos cae bien, porque es la chismosa del grupo, porque es la quién sabe qué, porque esto, porque aquello, porque el otro. Estructura de pecado y ojo, porque allí no estás convirtiendo nada, de transformar nada de cambiar la estructura de la iglesia. No estás haciendo nada, estás echando a la basura toda la riqueza de la iglesia de más de 2000 años por tu actitud estúpida y estúpidos tus comentarios de decir a esta sí y a este no. Somos una iglesia clasista. Es que porque si no tenemos el papelito de la Arquidiócesis de México ya no vamos a ser catequistas. ¿Quién chingados dijo eso? ¿Quién diablos dijo eso? Pues el que haya dicho eso está más estúpido, tiene más mierda en la cabeza que nada. Estamos aquí para transformar la sociedad, para transformar el mundo, para transformar la vida de la iglesia. No para hacer mecanismos perversos y no para hacer estructuras de pecado. Sí, hay que formarse. Sí, hay que estar al pendiente de nuestros atributos formativos de nuestra iglesia católica, pero nunca despreciar a nadie porque no tiene un papelito pinchurriento de la Arquidiócesis Primada de México, porque no conoce a Fernando Cruz, el encargado de la catequesis de la Arquidiócesis de México. Mis huevos, perdón por decirlo así, mis huevos. Nosotros debemos de conocer a Jesús, nosotros debemos de conocer a María, nosotros debemos de conocer a Dios. No al pelele que está en el puesto porque ahorita está y después ya no está. No al pelele que es mi párroco y que ahorita está y que después ya no está. No andar de lamehuevos, perdón la expresión, no andar de lamehuevos tratando de que, ay, el padre me tenga aquí cerquita porque yo soy la mejor y yo soy la única y yo soy el único. ¡No! No formemos estructuras de pecado en la iglesia. Formemos y transformemos corazones que vayan encaminados a la fe de la iglesia, a instaurar el reino de Dios en este mundo. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa más que eso.
instaurar el reino de Dios en medio de las realidades sociales que nos rodean hoy y siempre. Eso es la doctrina social de la iglesia. Nos quedamos entonces en esta parte porque ya se está poniendo muy intenso el asunto. Perdón por las malas palabras, pero este tema apasiona demasiado, apasiona muchísimo. Olviden las palabras malas, pero sí quédense con el ejemplo. Y por favor, la semana siguiente que nos reunamos en Doctrina Social de la Iglesia, les voy a pedir que este viernes que viene nos reunamos para ver Doctrina Social de la Iglesia en vivo, ¿vale? Y empecemos con dimensión constitutiva de la fe de la iglesia, de la doctrina de la iglesia católica, de la doctrina de la iglesia social, ¿sale? Y entonces, pues despidámonos de nuestra Madre Santísima diciéndole todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan una muy buena tarde y que Dios les bendiga mucho. Muy buenas tardes a todos.